Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas nuestras queridas oyentes. Es un placer tenerlas de vuelta aquí, espero que vosotras también vayáis a disfrutar con este nuevo episodio. Soy Joana y junto tengo a Montse para ayudaros en este viaje que a veces se nos está haciendo un poco largo del lipedema. Exacto, hola a todos, estamos encantadas porque tenemos hoy además una invitada muy especial que nos va a acompañar en esta conversación. Es una experta, pero de las de verdad, en la medicina física y la rehabilitación, con más de 15 años de experiencia tratando pacientes con linfedema y lipedema. Permítame presentarles a la increíble doctora Elena Vaquero. Hola, vaya presentación. ¿Has visto? Pues bienvenida, Elena, al podcast. Estamos muy agradecidas de que estés aquí con nosotras hoy y nos gustaría, no sé, a lo mejor poder presentarte un poquito y contarnos un poquito quién es Elena. Bueno, pues sobre todo muchas gracias por contar conmigo hoy. Elena, pues Elena es muchas cosas, claro, como todas, a ver. Elena sobre todo es un culo inquieto, un culo de mal asiento, que siempre está metida en fregados y cuando no los tiene ella propia se los busca. Madre, hija, hermana, esposa, médico a ratos también y sobre todo, y feminista siempre además. Eso vaya por delante. Ahí. Pues me parece muy bien que seas un culo inquieto porque es como nosotras, porque eso te ha llevado, imagino, a la medicina rehabilitadora y a conocer el lipedema. Cuéntanos, ¿por qué elegiste esta rama de la medicina? Pues mira, yo realmente lo de medicina, acabé en medicina de casualidad, que yo quería ser, siempre lo digo, yo no quería ser médico, yo quería hacer ciencias del mar. ¡Ostras! Pero bueno, ¿Hay diferencia? sí, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues en ese momento yo no podía trasladarme de ciudad y tal, y dije, bueno, pues por medicina, venga. Y sí que es verdad que luego la especialidad sí la tenía muy clara, porque pese a que no rotamos durante la carrera, no rotamos en medicina física y rehabilitación, a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que es el ejercicio, la discapacidad, el deporte adaptado. Y es una especialidad súper amplia, que la gente piensa que solamente rehabilitamos fracturas. O sea, tenemos campo en rehabilitación neurológica, rehabilitación respiratoria, cardíaca, cirugías, pacientes oncológicas, un campo enorme. En el linfedema, pues empecé realmente al final de la residencia. Al final de la residencia ya me empezó a gustar el campo del linfedema y cuando terminé la especialidad y me vine a trabajar a Cuenca, pues quise montar una consulta. Eso empezó así. En el 2007 le dije a mi jefa, vamos a montar una consulta de linfedema. Y mi jefa, que también era, pues ala, adelante. Dice, sí, pero es que además pero de esto en Cuenca no hay, ¿eh? Pues mejor aún, claro. De esto en Cuenca no hay, con que montes una consulta una vez al mes, cada 2 meses o algo así, tenemos suficiente. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Vamos que sí que había eso en Cuenca. Lo que pasa es que estaban escondidas. Los pobres pacientes estaban escondidas. Hasta que te descubrieron y dijeron, ya está, bueno, esta es la mía. Esto fue poco a poco. Y ahora, pues prácticamente yo diría que el 60-70% de mi actividad en el hospital es con pacientes de linfedema y de lipedema prácticamente, ¿eh? Wow. ¿Y al lipedema cómo llegaste? Al lipedema llegué, pues eso, por curiosidad. Porque a mí no me cuadraban las cosas. A mí me llegaban pacientes diagnosticadas del cirujano vascular con un diagnóstico de linfedema. Y yo decía, si esto no es un linfedema, si el linfedema no duele, y esto no sé qué es, pero esto un linfedema no es. Y buscando, pues eso, lo típico, empiezas a leer, empiezas a estudiar. ¿Culo inquieto? Cosas, claro, sí, que esto no me cuadra. Y dices, anda, pues mira, que hay una cosa que es muy parecida, que la gente se la está confundiendo mucho, y que no se llama linfedema, que se llama lipedema, y que no tiene nada que ver. Y ahí fue cuando... Pues lo mismo, dices, si es que no se les está viendo a estas pacientes, si es que nadie se les está tratando, vamos a asumirlas en la consulta de linfedema. Bueno, de eso no hay. Sí, de eso tampoco hay.
Y zasca. Y zasca, y poco a poco, sobre todo, yo que diría que en los últimos 5 años la cosa ha crecido de forma exponencial. Claro, porque ha habido mucha difusión, ¿no?, sobre Sí, el lipedema, incluso más sí, del linfedema, y la gente ha ido descubriendo que no estaba loca, que tenía una sí, enfermedad. eso es. Y se ha notado muchísimo. Exacto. Pese a que yo sigo recibiendo pacientes, y yo creo que nos pasa a todos, diagnosticadas de linfedema, Mm, o incluso la gente muchas veces no sabe distinguir, los propios pacientes pues no saben distinguir una cosa de otra. A exacto. veces los términos es que llevan a confusión, También. Mm. sí, llevan a confusión, pero yo digo que yo creo que ha ido creciendo y afortunadamente pues cada vez se va conociendo y vamos teniendo más campo. Sí. A nosotros nos gustaba mucho tenerte, ¿no? Por eso te invitamos, porque por desgracia hay todavía muchos médicos que Sí, son como los terraplanistas, dicen que el lipedema no existe, ¿sabes? Que son los padres. Y por pero yo, eso desde aquí, tú como médico, pues nos gusta, ¿no?, tener la palabra, porque al final muchas veces se nos peca a las pacientes, ¿no?, de que se autodiagnostican y demás, y nos gusta exactamente pues eso, ¿no?, tener una profesional que diga, oye, que mirad, y vas ahora lo que acabas de decir, no, no, de eso no hay, quizás, y fíjate que estás en Cuenca, ¿no?, que hay mucha gente que puede decir, es más pequeño, hay menos gente, pues imagínate luego Madrid, Barcelona, claro, Galicia, Andalucía. claro que yo no dejo de ser una provincia, además de esas de población reducida, pero si bien es verdad que soy la única, que Claro. claro, es el único hospital, y entonces todas las que hay en la provincia ¿A las ti? veo yo, pero claro, mi volumen aún así pues distará muchísimo del que pueda tener un rehabilitador en Valencia, en Barcelona o en Madrid, pero claro que los hay. Yo creo que de todas maneras eso, que la cosa está cambiando, ¿eh? Mm, Yo empiezo a tener pacientes derivadas desde atención primaria, y lo cual dices, wow, qué ¡Wow! bien, qué ¡Wow! qué bien. bueno. Los residentes de medicina familiar y comunitaria, los residentes de atención primaria, rotan con nosotros. Tienen un mes de rotación en el servicio de rehabilitación y pasan por la consulta del linfedema, lipedema. Y dicen, anda, ¿y esto? Fíjate, si esto yo he visto en mi consulta de atención primaria, digo, pues esto Mm. existe. Entonces yo sí creo que afortunadamente está habiendo un cambio. Sí, de hecho hablábamos con Concha, ¿no?, capítulos atrás, creo que fue el penúltimo del año, que ella es Mm. médico de familia y Sí, además también es formadora, ¿no?, dentro de Adalipe, y justamente hablaba, ¿no?, de esto, de la necesidad de poder formar a los médicos de cabecera, porque al final es el primero que te ve, ¿no? Oye, me duelen las piernas, oye, ¿por qué puede ser, no? Que si varices o mil cosas, porque pueden ser también otras cosas que no sea lipedema, no todo es lipedema también. sí, sí. En eso, y yo creo que eso cada vez, pues afortunadamente, cada vez va mejor. Ay, perdonadme. Eso sí, va muy lentito, pero Sí, sí, bueno, a ver, es que todos los cambios cuesta, son ¿no? lentos. O sea, y lo que os comentaba, en la consulta del linfedema cuando yo la monté en el 2007, pues no tiene nada que ver el volumen que teníamos entonces al volumen que tenemos ahora. Y eso no es de un año para otro. Eso es trabajo de hormiguita, de poquito a poco, dar también a conocer la unidad al resto de los compañeros del área para que Para sepan que pregunten si tienen duda, ¿no? Porque que imagino que sepan que vosotros existen. Eso también es. habláis, ¿no? Y hacéis consultas de ¿esto qué puede ser? ¿Tú crees que es lipedema, linfedema? Sí, Eso está genial. la semana pasada, por ejemplo, una compañera de atención primaria, pues me manda una paciente. Dice, oye, mira, ¿qué te parece a ti? Digo, pues mira, justo esta, no. Pero Y bueno, pero también es que, está muy bien, ¿eh? También está muy bien que sea que no. claro, pero Exacto. igual que hay un no, pues a lo mejor detrás Hay vienen 5 70 o sí. 6 que sí. Sí. Y yo tenía una duda cuando, ¿cuál crees tú que es la prevalencia según lo que te atiendes tú? Porque a mí me parece curioso que no Uf, haya una cifra de prevalencia, que haya un acuerdo entre, no, que es 10, que es 20, que es 15, que es 13. pero porque no se ha estudiado. O sea, no hay un acuerdo de prevalencia porque no se ha estudiado. Se dice que la prevalencia pues eso, ronda entre el 11 y el 18% en algunos trabajos, pero claro, hay que también tener en cuenta que esos trabajos estaban hechos en gente que ya estaba atendiéndose en una clínica de linfedema.
que no es Claro. lo mismo. Más recientemente, el año pasado, pues se presentó un trabajo también en Alemania que decía que la incidencia la prevalencia estaba en un 2%. Yo no creo ni que sea un 20 ni que sea un 2. Probablemente estemos pues alrededor de un 10. Pero no tenemos cifras porque no está estudiado, simplemente por eso. Y es verdad que luego vas por la calle y a lo mejor es ya de efecto Y de... te van los ojos. Sí, Sí, sí. te van Nos los ojos y tal. nos pasa a todas, incluso a los amigos y parejas, ¿no? De nosotras, porque mi chico muchas veces estamos por ahí y dice, mira, esa tiene lipedema. O mi madre o mi hermana, mira, Monse, guau, mira qué pedazo de lipedema. Porque hay veces que son muy obvios, ¿no? Así que Claro, casi que podríamos justo. hacer un porcentaje caminando por la calle un día cualquiera, Lo que pasa es porque que a veces que donde se nota. que hay que tener luego, pues eso, que no todas las piernas gruesas o la desproporción son lipedema. Ahí está. Entonces, pues a esa selección que vamos haciendo por la calle, pues luego es muy importante hablar con los pacientes y explorarlas, que no es lo mismo. Sí, desde luego no es tan fácil, efectivamente, como Mm. hay algunos que evidentemente son súper obvios. Claro, Cuando es el claro. signo de la copa y los moratones, allí es posible que sí. A mí me pasa mucho porque yo voy a la piscina y en la piscina enseguida ves la forma de las piernas y no sé si tú te has dado cuenta, pero es que cuando tenemos mucho lipedema, tenemos hasta una manera de andar distinta porque arrastramos un poco las piernas. Y yo cuando veo esa manera de andar, como, ay, saltadita, digo, "Uf, esta anda como yo, pobrecita mía, lo que lleva arrastrando O por, también". o por el roce de la cara interna de Sí, los muslos, que Mm, también sí, la gente se queja de que eso molesta mucho. sí. sí. Mm. Sí. Bueno, pues yo quería preguntarte así como un resumen de algunas claves para el diagnóstico, porque evidentemente nosotros viéndolo, pues no creo que sea el diagnóstico más adecuado. Y nos gustaría tener como constancia de cuáles consideras tú que son esas claves para poder diagnosticar el lipedema. Vale, a ver, no nos tenemos que olvidar, pues eso, que a día de hoy el diagnóstico es puramente clínico, pero es criterio imprescindible para el diagnóstico que haya dolor, ¿vale? Que haya dolor en la palpación. Es lo que estábamos hablando. Tú puedes ir por la calle, por la piscina, por la playa y decir, mira, esta chica tiene en la forma de las piernas, tiene un fenotipo del lipedema, pero si esa paciente o esa chica no tiene dolor a la palpación, a día de hoy no podemos hacer un diagnóstico del lipedema. El problema que tenemos es que no tenemos ninguna prueba objetiva. Y el dolor, pues eso, no deja de ser una cosa subjetiva. ¿Hasta qué Subjetiva, claro. punto? Es muy complicado. ¿Hasta qué punto es dolor? Hay gente que el umbral del dolor, pues a lo mejor lo tiene más alto y no lo percibe como dolor, lo percibe como una molestia o como... Y otras pacientes que están con tratamiento analgésico diario porque no lo soportan. Entonces yo creo que fundamental, clave diagnóstica, el dolor. La desproporción entre el tronco y miembros inferiores o miembros superiores, que también hay lipedema de brazos. No nos tenemos que olvidar. Y yo diría que esas dos fundamentalmente, porque el resto ya digo que pues, necesitan una valoración médica. Yo en cuanto al dolor quería contarte una anécdota porque a mí cuando me toman la tensión me duele muchísimo y normalmente casi siempre me toman la tensión cuando estoy teniendo una migraña porque quieren ver si tengo la tensión bien. Y claro, para mí con migraña que encima te den eso que te causen ese dolor tan horrible, yo siempre pensé que a todo el mundo le dolía cuando se tomaba la tensión. Entonces, claro, yo como que ese dolor lo normalizas y te Eso piensas que es. a todo el mundo cuando se da con algo, que se roza con algo, le duele. Y creo que eso es también muy importante decir que no es normal que te duela cualquier cosa, porque lo Eso es, vamos a ver. normalizamos hasta tal punto que nos parece que a todo el mundo le ocurre. Sí. Eso que además se llama alodinia, ¿vale? Es el estímulos que normalmente no deberían ser dolorosos y que para ciertos pacientes lo son. Es decir, el roce de las sábanas, el que se te suba las patas del perro encima, eso, el gato, que te apoyes un cojín y te duela. Eso no es normal. Sí, que luego te digan, Ana, qué exagerada eres. Que te acaricien y que te moleste. Eso es, que el roce de las sábanas, que el roce de la ropa produzca sensación de escozor, de repelús,
eso no es normal. Y eso además tiene un nombre clínico y se llama alodinia. Y pues se produce por mecanismos, mecanismos muy complejos, pero hay implicados pues alteraciones del sistema nervioso. No sabemos por qué se hacen, pero es un rasgo característico también. Qué curioso. Sí, También sí. están otras enfermedades, ¿eh? No solamente está en el lipedema, hay otras enfermedades que también Sí, también porque, lo por producen. ejemplo, mi madre que ha sufrido un ictus y tiene hemiplegia, Eso también es, cuando la rozas, ella dice, ¡ay, qué dolor! Y eso ella es, realmente no le estás haciendo nada que supuestamente eso sea es. doloroso. Eso es. Y en pacientes a lo mejor que les han tenido, yo veo mucho también en la consulta de operadas de cáncer de mama, pues también a veces les queda un dolor residual ahí que es muy molesto y que no debería ser doloroso, por ejemplo, al tacto. Pero Ya no es ves. exclusivo el lipedema. Sí, sí. Es curioso porque muchas veces no nos creemos, ¿no?, que todo esto se cura con la cirugía. Y yo, por ejemplo, como has dicho antes, que el lipedema también está en brazos y tal, me ha resultado curioso la anécdota de tomarte la tensión, porque a mí con lipedema, yo tenía un megabrazo, por ejemplo, cuando me tomaba la tensión no me dolía y además tenía que utilizar un tensiómetro especial porque no Porque cabía. no te cabe el brazo. De los de musculosos que decía yo, digo, bueno, mejor pensar que es para musculosos que es para gordos, ¿no? Y porque muchas veces que los gordos no tienen gordos los brazos, al final es como algo más del lipedema, ¿no? Y cuando me he operado, al ponerme el tensiómetro es como de, ostras, ¿cómo duele esto, no? Es como que ahora el dolor, pero claro, yo me opero los brazos, pero sigo teniendo lipedema, es decir, mi brazo es más pequeño, pero es un brazo pequeño con lipedema, porque el lipedema no se va, no nos han curado la raíz del problema, ¿no? Que hay muchos estudios y demás. Pero sí, sí, y es curioso. De hecho, hablando de los estudios y demás que hay, yo quería decir, ¿no?, un poco al público que a este momento de la conversación que podemos encontrarte en las redes como lipedema veritatis. Que no, porque a veces no vayan a buscar tu nombre y no te encuentren. No, Y por hay mi nombre no me van a información, encontrar. Yo y soy hay muy información. vergonzosa y tiendo a esconderme. Bueno, pues aquí ya te hemos revelado la identidad oculta. Mm. Pero hay información muy, muy interesante y ahí, por ejemplo, podemos ver que ha sido presencia destacada en eventos importantes, ¿no?, como el Lipedema World Congress. Y queremos preguntarte qué viste allí, ¿no? Porque habíamos hablado, por ejemplo, con Adalipe, ¿no?, y demás, a que hay cositas por allí. Y hay veces que los estudios dejan un poquito que desear o que hay mucha contradicción, que si va por el ADN, que si tal. ¿Puedes contarnos alguna pinceladita? A ver, en ese congreso estuvo muy bien porque fue el primer congreso mundial que se realizó sobre el lipedema. Se habló mucho pues, de genética. Parece sí que está claro que hay alteraciones genéticas en los genes que favorecen o que predisponen a padecer lipedema. No sabemos muy bien a día de hoy cuál es el papel de esos genes. Parece que hay alteraciones en la diferenciación del tejido adiposo. Sí que sabemos que además y hay estudios de eso, que hay cambios histológicos, es decir, que a nivel, cuando estudiamos las células de una paciente con lipedema frente a una paciente que no tiene lipedema, pues hay diferenciaciones, hay alteraciones que no están en una paciente, en las pacientes sanas. Lo que pasa que también yo creo que el congreso se enfocó mucho a tratamiento quirúrgico. Estaba muy bien porque fue el primer congreso, se hablaron de muchas cosas, pero yo eché mucho de menos tratar el lipedema desde el punto de vista conservador. Por ejemplo, a nivel de compresión, a nivel de ejercicio, pues prácticamente no se habló del lipedema, pero bueno, es esperable que haya más congresos y que en los Y que se siguientes, hable. claro, que en los siguientes se hable. Es verdad también que a día de hoy, y eso es innegable, lo que mueve dinero es la cirugía. Y entonces, pues mucho cirujano en ese congreso, mucha casa de material quirúrgico. No está en mi campo, pero supongo que pues a los cirujanos les resultaría muy interesante Claro. también. Bueno, pero por ahí van las cosas también. Es que estas cosas no tenemos que olvidar que montar un congreso mundial pues cuesta muchísimo dinero y que pone dinero a día de hoy pues son las casas quirúrgicas, el material quirúrgico. Pues sí.
Es Pero, una pena. Y nosotros, por ejemplo, en los 3 años que llevamos ya de podcast y en esta cuarta temporada, ¿no?, que llevamos, no hemos tenido todavía ninguna entrevista con un cirujano, y justamente porque nos gusta abordar, ¿no?, de que el lipedema, bueno, te puedes operar si quieres. Yo, por ejemplo, sí que estoy operada, Joana no, ¿no? Y muchas de nuestras oyentes nos han contado diferentes historias, pero justamente queremos ir a la raíz, ¿no?, de qué se puede hacer, cuál es la información, porque por desgracia vemos muchas veces que en Internet parece que todo se soluciona con la cirugía, y de hecho hay muchos profesionales que se jactan de decir que me lo curo. nos van a curar, que nos curan, que es la solución, y tratamientos carísimos que tampoco nos cercioran, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de que nos vayan a curar o que nos vayan a solucionar la vida, porque yo, por Pues ejemplo, mira, ese, soy el ese fue el ejemplo contrario. objetivo, ese fue el objetivo concreto de abrir la cuenta, de abrir la cuenta en el Instagram, de intentar dar información de calidad sobre otros tratamientos. Es decir, bueno, yo soy médico rehabilitadora, yo voy a barrer para lo mío, que es el tratamiento conservador. Obviamente, no me voy a meter a hablar de cirugía, de cosas que no conozco de verdad, pero creo que faltaba mucha información y falta información de calidad de verdad acerca del tratamiento conservador. Y ese fue el objetivo de abrir la cuenta, intentar proporcionar información que estuviese contrastada o servir de fuente para la gente que quiera informarse. Porque luego buscas por internet, buscas en Google, buscas en sitios, pues un montón de clínicas y tal, y muchas veces la información que encuentras, pues no deja de estar, no sesgada o pues barriendo hacia otros tratamientos. Entonces digo, bueno, pues vamos a contrarrestar un poquito, vamos a servir de contrapeso. Pues todo el mundo habla de cirugías, todo el mundo habla de tratamientos invasivos. Bueno, pues venga, vamos a hablar de qué se puede hacer acerca del tratamiento conservador. Pues justamente, ya que estás hablando del tratamiento conservador, quería preguntarte, ese triángulo amoroso que tenemos, alimentación, deporte y compresión, quería preguntarte si querías añadir algo más a ese tratamiento conservador, que yo creo que casi todas las que nos escuchan ya saben un poquito que siempre hablamos de estos tres pilares, ¿no?, del tratamiento conservador, pero no sé si nos puedes dar alguna cosa más o cómo ayudar a mantener esos tres hábitos de por vida, que parece tarea fácil, pero no lo es tanto. Pero no es ni para pacientes con lipedema ni para el resto de los mortales. O sea, no solo las pacientes con lipedema tienen que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, no. O sea, es que realmente es que el resto de la población deberíamos evitar el sedentarismo, deberíamos tener una nutrición saludable. Lo de las prendas de compresión sí que lo dejamos para las pacientes con problemas de lipedema, de linfedema y de insuficiencia venosa. Sí. Pero es que eso es muy difícil para todos. A ese tratamiento conservador yo añadiría, y además creo que cada vez, por la experiencia que tengo en la consulta, es más importante, el apoyo psicológico, porque hay gente que lo lleva muy bien y está muy concienciada, pero hay gente que sale de un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, en el cual insistir o meternos más en tratamientos de dieta. Es que tampoco me gusta hablar de dieta, debería ser cambios nutricionales, ¿vale? ¿No? Porque parece que la dieta implica restricción. Eso es. Y algo que restringes no lo vas a mantener. Puedes mantenerlo no unos es meses. mantenible, de hecho, a largo plazo. Eso. Entonces, hay gente que viene muy tocada, a la consulta, y por mucho que tú le digas que tienes que hacer esto y esto, si psicológicamente no está preparada, le añades además una carga de culpabilidad de no lo estoy haciendo porque no soy capaz de hacer esto. Y yo creo que ahí, en el aspecto psicológico, también deberíamos empezar a valorarlo en las consultas, ¿eh? Sí, porque además la dismorfia corporal es muy grande, y las expectativas que nos dan
a veces no son realistas, ¿no? Y luego el ver que te has gastado un dinero y no has quedado bien y luego tienen más secuelas. Ayer justo hablaba con unas amigas, ¿no? De los niveles de vida que existen y tal. Y claro, no es lo mismo operarse para una persona de clase media baja Que ha eh, hecho una inversión tremenda y bestial. luego fisioterapia que sí, medias que sí tal, a una persona pues que está en un estatus mejor. Claro, los resultados no van a ser iguales, pero claro, nos prometen de unas maneras que vamos a estar bien que psicológicamente luego nos afecta muchísimo. O sea, yo pasé, no sé si era una depresión porque no me diagnosticaron como tal, pero claro, a mí me pusieron unas expectativas de, ay, te vas a operar y tal y cual. Y claro, hay unos efectos secundarios que nadie te cuenta, yo creo que porque incluso los cirujanos lo conocen, que es cómo se transforma tu cuerpo, porque al final tenemos que, o sea, nuestro cuerpo de manera inteligente tiene que Se almacenar tiene las que grasas en readaptar. alguna Sí. parte. Y claro, te operan de una parte, luego de otra, luego la edad, también evolucionas y tal, y es una historia, por eso es tan importante, ¿no? Yo por suerte pues fui a parar a una buena psicóloga, ¿no? Que aquí la tuvimos en el programa, Estefanía, pero por desgracia hay gente que incluso no se puede ni permitir el psicólogo, por lo cual es importante hacerle ver, ¿no? Me ha encantado que lo digas porque hacerle ver a estas personas que, oye, primero, aunque tú creas que lo sabes todo y que estás bien, date un seguimiento para empezar estos, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho de Estefanía el vídeo que tiene donde relaciona el diagnóstico con el duelo. ¿No? Desde la primera vez que sabes que tienes lipedema y vas a la playa, la primera vez que tienes lipedema y es tu cumpleaños y tal, tal, tal. Eh, porque es importante antes de tomar cualquier decisión y lo primero siempre debe ser esto, pues el tratamiento conservador y el conocer a nosotras mismas respecto al lipedema. Y si tú no estás bien psicológicamente, porque por lo que sea, porque tienes momentos, como todos, tenemos momentos altos, momentos bajos, llegar a una consulta y encima mm, ponerte, o yo que te diga, y tienes que hacer esto, y esto, y esto. Uf, Que ya, tampoco tendrás una hora para explicarle no, yo de tengo todo. 20 minutos, ¿eh? Claro, que Ya me también gustaría, eso. pero yo mm, tengo 20 minutos de paciente nueva y claro, en esos 20 minutos hay que historiar, hay que explorar, hay que... Hay que Eh, explicar qué es el lipedema para más o menos a grandes rasgos. Eso es. Sí que es verdad que hacemos revisiones y hacemos seguimientos, pero gente que se me echa a llorar, pacientes que se me han echado a llorar en la consulta. Wow. Bueno, Sí, 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 yo me he sí. echado a llorar en la consulta en la que me diagnosticaron y cuando me enteré estuve llorando un fin de semana entero. O sea que, Ya ves. porque Sí, claro, esa descarga que sientes en ese momento de, madre mía, si no estoy, perdón, voy a repetirme, no estoy loca, porque claro, yo tenía la firme convicción de que a mí me pasaba algo raro, pero que solo estaba en mi cabeza lo que me estaba pasando. Porque claro, como no le pasaba a nadie más a mi alrededor, yo pensaba que me estaba imaginando, cuando decía me duelen las piernas, pero ¿cómo te va a darle las piernas si a nadie más le duelen? Y yo, pues nada, me lo estoy imaginando, soy lo peor. y también la percepción que tengo yo es el miedo con el que llegan las pacientes a que seas tú otra vez la que le diga, nada, es que eres así, Adelgaza, adelgaza. Exacto. eres de caderas anchas. Sí, es que esas son tus piernas y ya está. Yo creo que han pasado por muchas consultas en las que esa ha sido la respuesta y cuando llegan y tú no les dices lo mismo que le han dicho otros, pues dices, anda, Shock. sí, a veces se- hay un shock, sí. Sí. A mí me sigue pasando, ¿eh? Cuando voy a la consulta digo, no, ¿por qué sí? Por el lipedema. Ah, sí, no sé qué. Bueno, me pasó hace poco, creo que lo conté en uno de los capítulos, cuando volví yo estuve en una baja muy larga, ¿no? Por tema de duelo, cosas personales y tal. Y tuve que hacerme un análisis médico cuando volví al trabajo, ¿no? Una inspección y demás. Y yo fue, bueno, claro, tengo hipotiroidismo y lipedema, ya sé que tengo que poner más dieta, pero claro, con la depresión y la ansiedad que tengo tal. Es lo que Y me hablábamos, dice, ¿ves? el médico, me quedé, de verdad, que estuve a punto de pedir matrimonio. Un señor, además, más mayor, que normalmente tenemos el sesgo, ¿no? De que las personas o los médicos más mayores, pues, como que nos Te actualizan, ¿no? encasillan, sí, Que te que no encasillan. tiene nada que ver, pero en este caso dice, ah, pues si tienes lipedema y hipotiroidismo, demasiado bien estás, mujer, demasiado que te levantas cada día. Yo, wow,
Gracias, señor, por su empatía. O sea, me cambió el modo. Yo creo que estuve una semana flotando en plan de, qué bien, un doctor me ha dicho que... Y qué pena, ¿no? A veces piensa de Sí. que nos pongamos felices por eso, pero es que luego muchas veces vas al médico, mi rehabilitadora, sin ir más lejos, de aquí de Barcelona, me dice que bueno, que sí, que tengo lipedema, pero que eso ni duele, ni medias, ni masajes, que eso a mí no me va a hacer nada. Que lo que tengo que hacer es adelgazar y ya está. Y es de las mejores rehabilitadoras que hay en Cataluña, dicen, pero conmigo es como tal, ¿no? Y todavía a día de hoy, cuando voy a un médico, me dicen o que adelgace o que el lipedema, eso... Te lo inventas. Por eso ibas con esta cosa de que, ostras, y cuando te lo dicen, pues claro, pues nos da alegría, ¿no? Es como si te No, pero es tocara que la no te... lotería. A veces no da alegría, a veces me ponen a llorar. Pero son lágrimas de alegría, ¿no? Yo Quizás. creo que es de descarga. Yo creo que Sí, es de eso, descarga sí, emocional. O sea, de Sí. desde ¡buah! luego, Y, desde luego. y rompo y, y ya está. Y Dice, aquí vas tú y a ver cómo te las apañas. no, dice, nos vamos a ver otro día. Nos vamos a ver otro día. Tengo una cita dentro de 15 días que ya estés un poco más, que lo hayamos digerido un poco. Y Claro. hablamos dentro de 15 días. A ver. Sí, porque Pues si no. volviendo un Pasito a poco al pasito. tema de estos médicos y con el diagnóstico, te voy a hacer una pregunta así un poco puntiaguda, a ver si nos puedes dar algún tips de cómo abordar a un médico de cabecera, porque son los primeros, ¿no? Que desconfía en que el lipedema existe o que no lo sabe simplemente y tiene un desconocimiento lícito, ¿no? Porque sabemos que en las universidades no se habla del lipedema, no existe, que no está reconocido tampoco muy al 100% por el sistema sanitario español. Entonces, a ver, no queremos ser tampoco de echarle toda la culpa, ¿no? Porque yo entiendo que un médico que además hace X mil guardias, no sé qué, no tendrá tiempo tampoco para actualizarse. Pero claro, nosotras como pacientes tenemos que abordarle de alguna manera y decirle, mira, tengo esta enfermedad, por lo menos que no parezca que somos unas sabiondas o que nos inventamos la enfermedad. ¿Tú qué nos dirías? ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Cómo nos sugieres tú que lo hagamos? A ver, y esto es verdad que se me quejan a mí, bueno, se me quejan, es un comentario que tenemos entre compañeros muchas veces, entre rehabilitadores, que me dicen, es que las pacientes con lipedema vienen ya sabidas. Me dice, es que vienen ya diagnosticadas y parece que nos están poniendo a prueba. No es verdad, pero la sensación que tenemos muchos rehabilitadores es que se nos está examinando. Que cuando llega la paciente ya diagnosticada, ha mirado todo, se sabe todo. Entrar por ahí crea un poco de rechazo. Entonces, al médico de cabecera, que es lo que hablamos, que realmente es muy difícil estar actualizado, por lo menos es imposible estar actualizando todas las patologías, y más un médico de cabecera que es que no solamente tiene que saber de lipedemas, que tiene que saber de hipertensión, de EPOC, de neumonías, algunos son hasta pediatras. Y hasta de psicología. Sí, y de Estudios nuevos depresión. cada día, además. Y, o sea, es que es inviable. No es lo mismo, yo creo, que llegar diciendo, yo tengo esta enfermedad, o me han diagnosticado esta enfermedad, por favor, quiero o necesito que me derives a un especialista, pues a ver si podemos hacer otra cosa. Yo creo que entrando por ahí es mejor, y ser franco, ir ya con el diagnóstico, porque en el fondo tú lo que estás queriendo, ¿no? Entiendo, que es que alguien te haga un diagnóstico médico. Vas al médico de cabecera y lo que estás pidiendo es una derivación a lo mejor para que te confirmen ese diagnóstico. Si tienes el diagnóstico médico hecho, yo iría de frente. Mira, estoy diagnosticada de esto. Si no tienes el diagnóstico, también creo o pienso que puedo tener este problema. Por favor, es que además derívame, o es que además no necesitaríamos que te derivase. Es que el médico de cabecera, como lo que hablábamos, es que mismamente te podría hacer el diagnóstico clínico. Pero lo de ir por detrás, no me parece... No funciona. No funciona. Y además es verdad que parece mentira, y soy franca, como que crea un rechazo. Sí. En el propio profesional. Mira esta, que es más listilla que yo,
que ella Claro. viene diagnosticada. Entonces yo creo que Sí. es mejor ir de frente. Sí, o con las dudas, ¿no? Al final tener el Bien, beneficio de la duda de, oye, mira, por lo que me he informado, creo que puedo tener lipedema o que puedo claro, hacer eso, ¿me lo puede usted confirmar? Claro, al ahí final está. vosotros sois los profesionales. Ahí está, eso. Me lo puedes, si no tienes un diagnóstico, no tienes un diagnóstico médico, en el fondo, tú lo que estás pidiendo es que confirmar ese diagnóstico. Y Exacto. cuando ya lo tienes, mira, estoy diagnosticada de necesito que me derives, o sea, cómo podemos manejar esto en la consulta. Sí, Mejor yo creo que que... es un buen consejo este porque yo me he Sí. encontrado, claro, yo por ejemplo tengo un perfil personal que hago mucha difusión del lipedema y hay muchas chicas que me dicen, oye, ¿tú crees que tengo lipedema? Digo, mira, yo soy una paciente más, yo no te puedo diagnosticar, ¿no? Y hay gente que se siente muy identificada con otras chicas porque las piernas son muy parecidas igual, pero también hay mucha dismorfia. Y yo me he Sí, encontrado con chicas que me dicen, es que me duele, estoy igual que tú, y la veo, digo, igual que sí, yo, sí. de loca, de divertida, de que tienes en los ojos marrones, pero claro, son piernas que no tienen nada que ver, pero hay mucha gente que se cree que sí, porque lee. Así que desde aquí vamos a decirle, por favor, a estas pacientes que nos están escuchando y que tienen dudas y que se han autodiagnosticado, ¿no? Mirando redes Mucho o autodiagnóstico preguntando, hay, ¿eh? porque también hay muchas pacientes que, al igual que yo, por ejemplo, voy de frente y digo, mira, yo no soy médico, yo soy comercial, ilustradora, todo lo que tú quieras, pero claro, yo te puedo decir que lo puede parecer o no, pero lo mismo también que me puede parecer otras cosas, ¿no? Así que desde aquí vamos a decirle a la gente que por favor no se dé autodiagnósticos, porque yo incluso, que lo tenía muy obvio cuando fui, que me acuerdo que fui a la doctora Puig de Gibol, oye, ¿qué parece el lipedema? Me lo han dicho mucho, pero lo es. Claro, yo iba con mi pensamiento que era súper obvio, pero claro, ¿y si no? ¿Y si lo que tengo es otra cosa? Me llegaron a hacer pruebas incluso para ver si me había picado un mosquito tropical, que se ve que inflama un montón. O sea, imagínate, y yo dejé el beneficio de la duda ahí abierto. Luego me confirmaron que no, que no fue el mosquito. Ojalá hubiera sido el mosquito. Pero claro, que por favor estas personas confíen en los médicos y no vayan de sabiondas, porque es que la verdad absoluta además que no existe. No, y luego, al fin y al cabo, tú estás en una consulta médica, pues porque necesitas un acto médico, que es el diagnóstico, un tratamiento. Entonces, si lo tienes claro, ya estás diagnosticada bien, y si no, pues eso, intentar entrar de forma clara. Tengo dudas, me parece, vamos a mirar, pero eso, no llegar autodiagnosticadas, pues... No está bien. No está bien. No, y hay mucho autodiagnóstico, ¿eh? Y gente a mí hay gente que me escribe en el Instagram que me pasa esto, que yo tengo las mismas piernas. Y yo, que tengo lipedema. Y digo, yo qué sé. Digo, es que no se puede diagnosticar un lipedema por un mensaje de texto. Es que hay que verte en la consulta. Es que Exacto. te mando una foto. Digo, no, Menos ni con aún. una foto. Ni con una foto de las piernas. Digo, no, es que hay que tocar, además. Claro, exacto. Entonces, los Y- diagnósticos son procesos médicos. No, ojalá, No son cosas de Instagram. Exacto. Eso es que el que está delante de ti en la consulta médica, bueno, pues a lo mejor no sabe mucho de eso, pero ha estudiado cuanto Medicina, menos 10 eso años Eso es. para estar ahí sentado. Ujú, Que no, exacto. no es cosa, no es cosa fácil. No, no Para es fácil. nada. No, Mm. no. Elena, sabemos que tú eres coautora del primer estudio publicado en España sobre la situación actual del diagnóstico y tratamiento del lipedema, publicado en 2021. Que tu trabajo ha sido bastante fundamental para avanzar en tema de compresión y tratamiento de nuestra, de nuestra condición. ¿Nos puedes contar algo más? Pues mira, el trabajo lo diseñamos sobre todo por eso, para intentar ver qué situación teníamos y a partir de ahí ver qué cosas podíamos mejorar. Obtuvimos 463 respuestas, cosa que es una muestra que estaba muy bien porque teníamos un margen, con ese nivel de muestra teníamos un margen de error estadístico muy pequeño. Nos encontramos cosas brutales. Era Wow. que las pacientes tardaban una media de 19 años en obtener un diagnóstico. ¿Te imaginas tener una enfermedad? 25. Sí. O sea, una media de 19 años. Imaginas tener una diabetes, una migraña,
sin diagnosticar durante 20 años. Eso, Por no poner cosas más duras y mortales. por ejemplo, Sí. nos encontramos que las pacientes, aparte de que la mayoría estaban diagnosticadas en el sistema privado, que habían dado vueltas buscando un especialista, otro especialista, pues como la media era de 5,3 especialistas. Eso, el gasto sanitario que supone eso, es bestial para una cosa que se podría diagnosticar, lo que estamos hablando, que se podría diagnosticar en una primera visita en atención primaria o en una primera visita en En un especializada. especialista. Sí, también nos salieron cosas muy curiosas, pero cuando preguntábamos por la mejoría subjetiva que tenían las pacientes con los diferentes tratamientos, nos llamó muchísimo la atención que la opción de tratamiento mejor valorada por las pacientes eran las prendas de compresión. Fíjate, más que pues Cirugías casi. sí, salía más alto que las cirugías. Pero bien es verdad que había menos pacientes operadas. Solamente un 20% de las pacientes estaban operadas. Pero pues más que la pérdida el hacer dieta, el hacer pérdida de peso, más que otras técnicas de mesoplastia, las cosas, la opción mejor valorada eran las prendas de compresión. Y eso también nos llamó mucha atención. Y yo creo que fue un punto, pues eso, de a partir de aquí, teniendo esta situación, ¿qué podemos mejorar? Y ojalá podamos hacer el mismo estudio dentro de 10, 15 años y obtener una mejoría. Distintos, Claro, resultados distintos. Y a lo mejor, pues, no debe decir que pasemos a diagnosticar a las pacientes en 2 años, o en menos de un año, que sería lo ideal, pero a lo mejor esa media de 19 años la podemos bajar a 5, a 8. Es que hay tantas cosas que... Y en vez de 5 especialistas, que sea el segundo. Eso es el segundo, con el consiguiente, además, ahorro que tenemos por encima para la sanidad. Que para no la estamos sanidad. hablando de ahorro de nosotras, sino de la sanidad pública. Claro, o sea, Sí. es que es bestial. Y luego tenemos también pues, problemas, como es lo que hablamos siempre, las prendas de compresión, la financiación de las prendas de compresión. Pues ahí tenemos un melón muy importante. Como va por libre cada comunidad, pues... Claro, bueno, a ver, a día de hoy sabéis que con el catálogo en la mano, el catálogo actual español, pues la mayoría pone linfedema. Sí. Linfedema solamente. Entonces, siendo purista, ahí no entraría el lipedema. Y eso, pues, tenemos que cambiarlo. Yo sí, porque tengo también linfedema. Claro, bueno, Tengo doble bingo. eso es. Pero eso es una de las cosas, a lo mejor, que tenemos que cambiar. Y que el sistema sanitario español, pues a lo mejor deberíamos empezar a trabajar también en esa línea. Pues sí, que la mayoría de rehabilitadores o vasculares a veces te ponen ahí como que tienes el linfedema para que nos puedan recetar. Pero es una pena porque al final en el historial sale como que tienes una cosa que no es real, ¿no? Y muchas veces porque ni lo miran, ¿no? Porque, claro, las pruebas del linfedema pues también a veces tienen muchas esperas y ahí hay muchos tabúes más o menos dentro. Y hay muchas cosas también que desconocemos, ¿eh? Hay muchas cosas que desconocemos, porque sabemos, por ejemplo, que la linfogamografía, que es la prueba que se utiliza clásicamente para diagnosticar el linfedema, pues hasta un 40-50% de las pacientes con lipedema también puede tener alteraciones. Está súper controvertido a día de hoy si hay edema o no hay edema. No hay edema. Los hay que dicen que sí. ¿Lo llamamos lipedema o lo llamamos lido? Eso es. O sea, hiperplasia dolorosa. Eso. Hay artículos que dicen que sí hay edema, otros que dicen que no. Aquí hay todavía muchas cosas que desconocemos. Pero bueno, son cosas para ir trabajando. Pues sí. Volviendo un poquito al tema de la compresión que mencionaste antes del estudio, quería preguntarte, porque yo creo que a pesar de que la compresión, como tú dices, mejora tanto, sigue siendo bastante desconocido y un tema que aún no sabemos, por lo menos mi caso, no sabemos qué compresión, cuándo compresión, qué tipo de compresión, hasta dónde. ¿Tú podrías darnos algún tip? Porque, claro, probar de compresión en compresión y tiro porque me toca puede ser arruinarte un poco el mes, el año o la economía. Ya, pero es que es muy difícil. Es que Sí, eso... ¿no?
ni yo misma a veces acierto a la primera, ¿eh? Es que, claro. Pensaba que tenías una bola de Sí, cristal o algo. claro. No, La bola del 8. de entrada, ten en cuenta que así, sobre el papel de entrada, tienes 4 tipos de compresión en tejido circular y otros 4 en tejido plano. Ya de entrada son 8. Luego, cortas, largas, panty, con puntera, sin puntera. A ver, así a grosso modo, las pacientes que tienen muchos pliegues o que tienen mucha diferenciación, por ejemplo, del signo del tobillo, mucho pliegue en la rodilla, van a estar casi siempre mejor con tejido plano que con tejido circular, porque el tejido circular se clava, hace efecto torniquete y no nos va, y además no tiene la misma contención. Luego, grado de compresión, pues si estamos hablando de piernas, en los grados de compresión habitualmente suelen ser entre 2 y 3, pero claro, no es lo mismo una paciente que se mantenga, que es muy activa, a otra que trabaja todo el día sentada. Claro, no es lo mismo alguien que haya llevado compresión antes a alguien que no ha llevado compresión en su vida y no la puedes a lo mejor embutir de repente. ¿Embutir en una 3 o 4? Sí. Bueno, lo de las 4 está muy bien en los libros y en el papel. ¿Qué es pero lo que me pasó a mí? Que No hay que- directamente de nada me hicieron una 4 y claro, no hay ¿What? que se lo ponga. me quería morir. ¿Y las has Quería llevado? arrancarme. Las he clase llevado 4? unos días. Las he llevado unos días, pero es que quería arrancarme en el trabajo, porque encima me voy a trabajar con eso puesto y claro, ahí en el trabajo me la quería arrancar, me quería, entonces, yo qué sé. En la clase Agobio. 4 es La muerte. muy, muy, muy Bestia. difícil de... Sí, es difícil de llevar. Entonces, pues os lo digo, que es que muchas veces ni yo pruebo una. A veces aciertas, la mayoría, bueno, afortunadamente la experiencia va sumando, Claro. pero esto es totalmente lex artis, ¿eh? Es un arte usar una compresión. Por eso, lo mismo, cuando te preguntan por Instagram, ¿y qué medias de compresión me pongo? Y digo, es lo Depende. mismo, es que hay que verte. Claro. Es que hay que verte, pero sí, yo diría que quizás si tienes muchos pliegues no puedes usar un tejido circular, tendrías que irte a un plano y luego pues entre una 2 y una 3 serían lo ideal para iniciar una compresión. Y tenemos también que tener en cuenta que la compresión, lo que estamos buscando más que compresión es una contención del tejido. Y eso, bueno, pues el plano ¿Y quizás... qué diferencia hay entre compresión y contención? Porque El para tejido. mí suena lo mismo, pero No, claro. pues la rigidez de la pared del tejido, ¿vale? Si, por ejemplo, por insuficiencia venosa, podemos hacer compresión, que lo que queremos es que nos ayude de abajo arriba y ayudar a ese retorno. Eso es, el sistema venoso. Y sin embargo, a lo mejor en lipedema lo que queremos hacer es contener ese tejido graso, pues para que nos roce, para mejorar el dolor, y ahí necesitamos una mayor estabilidad de pared, ¿vale? Y ese tipo de media nos lo da más el tejido plano que el tejido circular. Interesante. Pero es difícil, ¿eh? O sea, que digo que no es una cosa fácil de... Ojalá. A ver si la de IA hacer. inventan alguna IA que detecten Ay. y te digan que... Bueno, ahora ya hay sistemas que te Medivision. que eso. que Pero ya- lo has probado, Monse, ¿no? Pero el Medivision sí, fui modelo, además de los ¿Y mismos qué formadores de tal? ¿Qué tal Medi. con las medias? Pero sí que es verdad que el Medivision tiene su qué, dependiendo, por ejemplo, porque el Medivision te ve todo el cuerpo, pero no sabe cuán blandita estás. Es un algoritmo Claro. que te mira, pero claro, por ejemplo, yo que soy súper blandita, porque además al haber estado operada, con pliegues y demás, claro, puede ver de repente a alguien con las mismas piernas que yo, pero que esté súper dura y sin operar. Entonces, claro, el grado de esto, por eso siempre tiene Ahora como que vamos. luego manualmente Tienes que añadir mirar, algunos claro, datos, porque sí. además eso, que tienen que medirla como 2 veces, ¿no? Digamos el volumen y luego el edema, ¿no? Es que hay gente con edema, sin edema, hay también muchas cosas, ¿no? Esto lo estuvimos hablando también un poco con Patri en uno de los capítulos Eso es. y claro, es que hay mucha incertidumbre, pero todo llegará y quizás una IA pues algún día os ayude en vuestra labor. Ojalá, sí.
Cuestión de probar. Vaya, pues veo que seguimos teniendo problemas entre la compresión y la contención, ¿no? Venga, vamos a avanzar un poco más allá a ver si conseguimos dejar claros los conceptos, ¿vale? Qué bien tenerte por aquí de nuevo, Patri. Estoy deseando que cuentes estos detalles que seguro que a nuestras oyentes les va a encantar. Así que, venga, adelante. Una de las cosas que vimos en el podcast anterior es que habían dos cosas. Por un lado estaba la compresión, que nos ayudaba en el sistema venoso, y por el otro la contención, que nos ayudaba en el sistema linfático y también un poquito con la inflamación, ¿no? A contener un poco. Y vimos que en media habían como unos 10 tipos de contenciones, más o menos 10 niveles de contenciones, y que lo conseguíamos gracias a dos tipos de fabricación diferente. Por un lado el tejido circular y por otro lado el tejido plano. Vaya, qué interesante. Venga. Más detalles. Vimos también que el tejido circular es un material elástico y que el tejido plano es un material un poquillo más rígido. Por tanto, nos aporta mayor contención el material rígido. Y ahora me vais a preguntar, ¿por qué? A ver, venga, ¿por qué? Para entender bien la contención nos vamos a tener que ir otra vez a la fabricación, ¿no? ¿Cómo se fabrican las medias? Cuando fabricamos medias de tejido circular, la vamos a fabricar siempre en un tamaño más pequeño que el que realmente va a tener. Vaya. Y siempre vamos a garantizar que la compresión, por ejemplo, una clase 1, que va entre 18 y 21 milímetros de mercurio, esté siempre en los contornos que marca la talla. Por ejemplo, en la talla 3 sabemos que tenemos unos 20 y pico centímetros de tobillo. Pues sabemos que cuando alcancemos esos 20 y pico en el diámetro, va a tener entre 18 y 21 milímetros de mercurio, clase 1, o superior si es clase 2, clase 3 o clase 4. Pero la media es fabricada en un tamaño más pequeño que el que tiene. Y esta elasticidad lo que va a hacer es que siempre vaya a tender a ir a lo más pequeño posible. Por tanto, si tenemos algún pliegue, la media se va a clavar ahí, haciendo efecto de torniquete. Vaya, pues sí que es importante, ¿eh? Y justo es por eso que es tan importante cuando tenemos una media estándar, digamos, que entra en una talla, seleccionar muy bien esta talla, porque eso va a ir relacionado luego con la compresión que vamos a tener. Claro. Por eso siempre es muy importante que lo seleccione una ortopedia y no se recomienda que se compre online, porque variando justo los contornos podemos llegar a variar los niveles de compresión. Claro, hay que tener cuidado. Pero bueno, con el tejido plano es diferente, ¿verdad, Patri? En cambio, con el tejido plano, lo que vamos a hacer es fabricarlo con las medidas de tensión que nos pasa la ortopedia. Sabéis que cuando vais a la ortopedia a haceros una medida de fabricación a medida, lo que van a hacer es cogeros dos medidas sobre la piel y con tensión. Esta medida con tensión es con la que fabricaremos, que realmente es muy poca diferencia, son cosa de centímetros, de muy poquitos centímetros, entre tensión y no. Por tanto, la parte más pequeña que va a coger la media, la forma más pequeña que cogerá, es una forma que es justamente la que tiene tu piel sin esa grasa, sin esa inflamación, ¿no? Cuando la cogemos con tensión, la cogemos con una técnica que lo que estamos haciendo es dividir toda esa parte blanda, la vamos colgando para dividirla y así poder coger la medida sin las partes blandas. Por tanto, es una medida que no va a ir a ningún pliegue, que no se va a clavar, porque es la medida vuestra que vosotros toleráis. Es por eso que el tejido plano no se clava, porque no tiene la capacidad de ir a un tamaño más pequeño que el fabricado. Perfecto, tiene que quedar, ¿no? Y depende de cada paciente, ¿no? Y si tenemos que pensar qué paciente va a tener que llevar tejido circular y tejido plano, pues depende de muchísimas cosas, ¿no? Claro. Entre ellas, pues del estado de la patología, por ejemplo, de tanto del lipedema, si tuviera linfedema, o incluso del estado venoso, porque con tejido plano conseguimos mayores presiones de compresión y ayudamos más al sistema venoso. Por tanto, si hay una insuficiencia venosa también con el lipedema, pues intentaríamos ir a un tejido plano. Y además de eso, en el lipedema vamos a intentar mantener la piel estable y hacer como una segunda piel, por tanto el tejido plano nos va a dar mayor soporte. Por tanto suele ser mejor. Sin embargo, si la paciente está en estados muy iniciales y no tiene pliegues, no tiene insuficiencia venosa y no tiene demasiadas cosas, pues podemos empezar por un tejido circular. De ahí que sea tan importante que todo sea personalizado, como decimos siempre. Y es por eso también que es tan
importante que la ortopedia escojan bien las medidas, porque si cogemos una medida con tensión pero no aplicamos la suficiente tensión, puede ser que se nos caiga la media porque no nos está sujetando lo suficiente. Por otro lado, si nos la cogen con demasiada tensión, que es muy difícil porque la técnica que decimos es una técnica específica, no es apretar por apretar, sino es escoger una técnica, dejar que justo las partes blandas poco a poco vayan deslizando, vamos clavando un poco la cinta para conseguir apartar estas partes blandas. Y con esa técnica es con la que conseguimos que las prendas queden bien. Es difícil de hacer, pero una vez se tiene el truquillo, ya veréis cómo la ortopedia lo domina. Sí, por eso es muy importante buscar una ortopedia de calidad, que haga las cosas muy bien. Y seguro que vosotros los enseñáis muchísimo. Muchísimas gracias, Patri. Espero que con esta aclaración os haya ayudado un poquito, Sí, y si mucho. no os preocupéis, porque en el próximo capítulo estaré junto a la invitada para hablar de compresión y agua. Eso. Muchas gracias por ser nuestro enlace directo con Medi y bueno, gracias a Medi por ser nuestro patrocinador. Y seguimos con la entrevista a la doctora Elena Vaquero. Así que nada, Joana, dispara la siguiente pregunta. Antes hablamos de ese último congreso en el que estuviste y quería preguntar, yo por lo menos estuve allí esperando en directo todas tus noticias y todo lo que estabas publicando. Y claro, yo lo que quería era abordar el tema de ese estudio que decía que ese estudio nos quita una piedra de la mochila bastante importante, que el lipedema no tiene por qué ser progresivo. Que creo que eso no tiene por qué ser progresivo, muy importante. Y yo de lo que te quería preguntar es cómo podemos medir si en nuestro caso es progresivo o no, o si hay algún parámetro, ya sé que me has dicho que no hay, pero algún parámetro un poco más personalizado, ¿no? Subjetivo, para ver si estamos evolucionando y tener que atacar un poco más, ¿no? El tema de la compresión. A ver, el trabajo lo presentó la doctora Forner, Isabel Forner, que es una médico rehabilitadora de Valencia. Ya, que no era un trabajo nuevo, ella llevaba ya varias, tiene alguna publicación y lo ha presentado también previamente. Yo creo que por lo mejor es del 2019. El trabajo habla que la progresión del lipedema, que se veía en 1/3 de las pacientes, iba asociada a un aumento de la obesidad. Es decir, las pacientes que progresaban son aquellas pacientes que aumentaban de peso. Si es el huevo o la gallina, si es el lipedema, claro. Eso, si es progreso porque me está progresando el lipedema y entonces estoy ganando más volumen graso, tal, o es la obesidad la que me hace progresar el lipedema, es difícil. Volvemos a lo mismo, el diagnóstico es clínico. Quizás la progresión que refieren las pacientes de volumen, no sé si nos tendríamos que fijar en esa progresión de volumen, que puede estar condicionado por el aumento de peso, o a lo mejor la progresión deberíamos medirla por el dolor. Mira, ¿qué me está progresando? El dolor, la discapacidad que me está provocando. Luego también sabemos que no todos los estadios tienen el mismo dolor. Es decir, hay gente con un estadio 1 que puede tener muchísimo dolor y gente con un estadio 3 que puede tener menos dolor. Entonces, es difícil de tener un parámetro clínico que me diga a qué nos referimos con la progresión. Claro. En ese trabajo, la progresión se refería al aumento de volumen y se asociaba a la obesidad. Claro, porque encima si tienes lipedema y como nos pasa a Montse y a mí, que acabo de descubrir el hipotiroidismo, allí es súper fácil que cojas peso con solo respirar. Sí. Y solo claro. existir ya ¿Y sabes estás cogiendo peso. Claro. ¿Y dónde va tu peso? A las pues piernas. a las piernas. A las Lo piernas último, cuando adelgazas. a los brazos. Eso es. Los brazos, de verdad, es un tema que se habla muy poco y es súper inhabilitante tener lipedema en los brazos, pero hasta puntos que no puedes hacer cosas tan sencillas y diarias como secarte el pelo o lavarte los dientes. Y claro, esa era mi siguiente pregunta de cómo poder tratar un poco también el tema de los brazos, porque las piernas, pues tenemos las medidas de compresión, que sí, algunas pues se hacen masajes drenantes, pero claro, nadie me ha dicho que me haga un masaje drenante en los brazos. Teóricamente es lo mismo, ¿eh? Y en el tratamiento sería igual. Y hay manguitos de compresión. A ver, ahí es...
Sería lo mismo. Sería igual, ¿no? O sea, el Sí, tratamiento sí. del lipedema en los brazos sería igual. Porque, claro, yo pensaba que las piernas, claro, tienen un poco más de verticalidad, ¿no? Y allí la circulación puede influir un poquito más, ¿no? A la hora de no circular bien por tema de estar en la tierra y tener la La fuerza gravedad. la gravedad que nos está tirando para abajo. Pero claro, los brazos como un poquito distinto, pero No, si pero me el dices que es tratamiento igual, estamos tratando los mismos, igual. Y lo que estamos haciendo es compresión con manguitos. Sí, yo sí que los he tenido y desde 550 hasta los Mondi y son más difíciles a veces de llevar, ¿no? Porque incluso guantes también que he utilizado tanto de Medi como de Jobst y que son sin costuras, además, y son más cómodos, pero aún así, Pues no deja de ser claro. una compresión. Ahí está, Exacto, a mí no lleva la nada. rehabilitadora que me trató me llegó a decir, pero claro, es que si te mando los manguitos, los guantes y las medias, vas a parecer un rebot. Y yo, claro, señora, es que es el sueño de mi vida, señora doctora, ¿sabes? Ir por la vida como un, ¿sabes? Que si te lo pido, no es porque tenga antojo, ¿sabes? Es como llevar gafas, o sea, si necesito gafas es porque quiero ver bien. No, no, Sí, lo pero que estamos es... buscando, al fin y al cabo, es mejorar el dolor. Con esa Exacto. contención y con esa compresión mejorar el dolor, pero sí, los hay. Hay manguitos para los brazos. Vas a tener que probarlos, Joana. sí, voy a tener que probarlos Hablaremos también. con Patri. Sí, porque la verdad es que hay días que las piernas, bueno, yo creo que estamos más acostumbradas, pero hay días que los brazos son insoportables y ya no sé ni dónde ponerlos de verdad, de la molestia que sientes con la ropa, con el calor, con... Y claro, yo en mi caso tengo linfedema en la parte inferior de la pierna, pero claro, los brazos no, los brazos claramente tengo el grillete y de repente empieza a inflamarse y digo... ¿Qué les hago? Que no me hace nadie nada. Y sí que es Pues, verdad que he ido a médicos rehabilitadores y no me han dicho que no me pueden ayudar, que no saben qué hacer. ¿Oh? ¿y la compresión no te va bien? Pues voy a tener que probarla, la compresión, pero como, claro, la primera compresión que me hice me dieron un grado 4, yo ya no Oh, quiero ver compresión porque es no, que no, no. eso es, Sí. En un brazo no. En eso un brazo es, tienes, en un brazo sería empezar un brazo en una clase 1, una clase 2, como mucho. Mm. Sí, Como pero mucho una yo he clase llegado a 2. tener clase 2 y en los brazos al final he terminado usando Mondi, sí que es verdad que con la cirugía y demás a mí me ha cambiado muchísimo la experiencia de vida sí, de los brazos, porque de no poder agarrar ni siquiera a un bebé a poder coger a mi sobrino en brazos de 6 años y que se me durmieran los brazos, que era algo como impensable, ¿no? Y claro, son estas cosas que dices, ostras, porque haber estado sufriendo tantos años, limitándome, que ni me podía teñir el pelo ni lisar el pelo en casa, ¿no? Por este dolor, ¿no? Pero claro, es lo que hablábamos, no todo el mundo se puede someter a una cirugía de miles y miles de euros, más luego una rehabilitación, que yo por suerte pues tuve una rehabilitación muy buena con unas muy buenas fisios de aquí, de Cataluña, en Salud y Sport, desde aquí un saludo a Reme y a Nadine, que me cuidaron muy bien, pero claro, no todo el mundo pues Sí. se puede permitir esto, ¿no? Por temas laborales o económicos o incluso porque no tienen a personas que le puedan ayudar, ¿no? Como decía Joana, que va a rehabilitador y le dice, pues bueno, ¿qué hago en los brazos, hija? Te doy un ping, de me duelen los brazos. Y es una pena, ¿no? Pero por eso desde aquí, a ver si este podcast que lo escuchen otros rehabilitadores del mundo y que puedan ver algo más, ¿no? Porque al final las pacientes lo único que necesitamos es compresión y comprensión. Yo voy a romper Justamente para eso. una lanza a favor de los rehabilitadores, que yo creo venga. que somos de los que más nos estamos moviendo con el tema del lipedema. Mm. Aparte, dejamos a los cirujanos, Sí, pero porque allí hay otros intereses. Hay dejamos a los intereses, sí. cirujanos al lado. Creo que somos de los especialistas que más nos estamos Sí. moviendo. Y de hecho, mira, hace 15 días, hicimos un curso de formación para médicos rehabilitadores en Alcázar de San Juan. Se llenó. O sea, se llenó Wow. antes de publicitar el curso. Wow. Wow. O sea, que hay interés. Sí. Me Sí, hace sí que súper es verdad feliz. que cada vez hay más, cada vez hay más. Ahí tenemos que agradecer a que personas como tú al final hablan de ello
y extiende la voz, ¿no? Como decía también Concha, ¿no? Que gracias a ella, pues también, que Claro. incluso ha publicado un estudio en una revista que es de médicos de cabecera, que es que casi todos están suscritos, ¿no? Entonces, qué importante es vuestra labor y desde aquí la verdad es que también agradeceros porque gracias a vuestra voz llegáis a más colegas, ¿no? de profesión a que nos puedan ayudar, que al final es lo que necesitamos. Y en el próximo congreso, además, en el Congreso Nacional de Rehabilitación de mayo, que se va a celebrar en Madrid, hay una mesa. Se va a hablar Guau. del lipedema también. Wow, wow. Entonces, bueno, pues felicidad. es poco a poco. Pues sí, Hay que sí. ir a ese congreso, Monse, Sí, sí, ¿eh? a captar a todos los médicos y Todo decirles, para venga, venga. rehabilitadores. Sí, porque el año pasado estuvimos, por ejemplo, en el Congreso de Enfermería y Heridas en Málaga, ahí Vasculares, representando también a Dalipe, y había mucha gente que nos agradecía porque sabía un poco que era el lipedema, pero claro, escuchar fue una médico vascular, fue también Patri, y estuvimos nosotras, y creo que había alguien más. No, nosotras 4 Bueno, y estuvimos en la, esa y la que mesa. llevaba toda la mesa, que era enfermera, Sí. ¿no? También. Entonces, claro, dice que importante es que se informe también a los enfermeros, porque luego vienen con las curas a veces y tal, y hay que saber qué es. Tenemos que formarnos todos los profesionales sanitarios, bueno, pues tanto y nutricionistas, médicos, enfermeros, Todo. nutricionistas, psicólogos, todos. Nos Pues falta sí. formación a todos. Claro, justo ayer estaba Multidisciplinar. hablando con una amiga la importancia que es de encontrar a alguien que tenga una visión global de lo que es, ¿no? De que no vas a un médico traumatólogo y solo sabe, o sea, solo te trata la rodilla, pero no muchas veces, o al estómago, no te mira de dónde viene, porque a lo mejor viene de otro sitio, o como las migrañas, ¿no? Que pueden venir de otras cosas, no solo de lo que te haya pasado en la cabeza y la importancia de tener esa visión global de atención. Y Esa- más y en eso nuestro caso. No, y eso los rehabilitadores estamos muy acostumbrados. Claro. Pero cuando tratamos la discapacidad, pues no solamente es he tenido un ictus, no Sí, muevo una mano, sino hay efectivamente. problemas psicológicos, de adaptación otra vez al entorno de casa, se necesitan ayudas técnicas, se necesita apoyo psicológico, cambios nutricionales, a lo mejor es decir, en eso yo creo Muchas que la visión cosas. holística, los Sí. rehabilitadores estamos bastante acostumbrados a manejarla. Sí, desde luego. Qué bueno. Pues yo para terminar quería hacer, yo siempre hago una pregunta, pero claro, siempre las que entrevistamos son afectadas y les pregunto, ¿qué le dirías a tu de joven, ¿no? A tu versión joven de persona que no sabía todavía que tenía? Y te iba a preguntar a ti, ¿qué le dirías a una adolescente que aparece en tu consulta y viene con esta enfermedad y ve que puede progresar y ve que puede tener un futuro con muchas limitaciones? ¿Qué le dirías tú a esa joven que acaba de descubrir un mundo que es muy duro? Sí, mira, he tenido algún caso en la consulta. Es difícil, porque además estás hablando con chicas muy jóvenes, algunas que son menores de edad, en las que tampoco puedes meterte en temas de ser muy agresiva o porque decirle tienes que cambiar tus hábitos nutricionales, pues puedes caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Yo lo que les he dicho es, no eres tus piernas, tú eres más que tus piernas. Entonces, esto es una cosa, una enfermedad, no tenemos cura, pero tenemos tratamiento, tú tienes que tomar parte en ese tratamiento, pero tú eres mucho más de lo que son tus piernas. Ese es, y muchas veces también, pues eso, muy poquito a poco. Porque lo que hablamos, pues no puedes meter a una chica de 16 años en un trastorno de conducta alimentaria pidiéndole que haga restricciones o de unas dietas antiinflamatorias. No puedes meterla en una contención a lo mejor diaria de medias de compresión, pero sí puedes promover hábitos de vida saludable y volvemos a lo mismo, es que son los hábitos que deberíamos tener todos. Claro, exacto. Ahí está. Entonces, y si los adquieres con 16 años, es que ya van a estar contigo toda la vida. Sí. Entonces, pues yo voy por ahí, intentar educar, hacer educación sanitaria y dar apoyo y dar seguimiento.
Claro. Eso, El seguimiento creo que sí, que también es una pata muy importante, porque así no te sientes también abandonado. abandonado, efectivamente, ese abandono por parte de, te repito, que muchas veces es por desconocimiento, pero genera unas heridas y una sensación de si me abandonan todos, pues ¿qué más da? Vamos a... Y es muy duro encontrar, digamos, ese valor, ¿no? Y esa fuerza de seguir adelante y decir, pues tengo que seguir con esto porque si no me pongo todos los días o cada X día la compresión, pues voy a estar mal. Y si no me cuido, voy a empeorar, me va a doler más, me voy a inflamar Mm. más. Pero a veces también es muy Es muy cansado, duro, y es muy es duro muy tener, duro. claro, y eso es durísimo. Pero muchas veces los pacientes, cuando ven que mejoran, cuando ven que mejoran con el Sí, ejercicio, claro, se adhieren mucho a él. Cuando ves que mejoras con las prendas de compresión, que tienes menos dolor, también te adhieres, tienes más adherencia. Y lo del seguimiento, bueno, pues es una cosa que, a ver, a nivel personal yo puedo hacer, pues lo que hablamos antes, yo tengo una consulta en un hospital pequeñito y tengo libertad para manejar mi consulta, mis revisiones y una presión asistencial que es llevadera. A lo mejor en un hospital de de referencia Madrid, nacional, ahí está, con 5 minutos por con paciente. 5 minutos por paciente en el hospital, con un hospital de La Paz, que es hospital de referencia para patologías nacionales de muchísima gravedad, pues a lo mejor no pueden Mm. tener Mm, ese seguimiento Claro. que nos gustaría, y eso pues también depende de cada centro. No podemos pretender no todos los hospitales y todos los centros tenemos los mismos medios, para bien y para mal. A lo mm, mejor La Paz pues tiene muchos medios tecnológicos, pero tiene menos tiempo. Yo no tengo medios tecnológicos, pero a lo mejor tengo más sí, Claro, tiempo. Y con eso también tenemos que jugar. Es decir, tampoco claro. podemos decir, es que he ido, me han mandado, yo qué sé, tal, y me han dado el alta. Pues es que a lo mejor ese servicio de rehabilitación pues está tan colapsado Sí, que no puede volver a verte, salvo que tú tengas un empeoramiento. Pero bueno, ahí está tu médico de cabecera. Si tienes un empeoramiento, pues te puede volver a mandar. porque exacto. además los médicos de cabecera pueden mandar las medias o No, no pueden recetar no. las medias. No. No, las prendas de compresión de ortopedia, a ver, pueden recetar prendas de compresión de farmacia, Sí. ¿vale? Es así, pero esas son de tejido circular todos. Y Ujú. tenemos el problema además de que no sabemos qué compresión tienen, porque no está certificada. Y Mm. cada marca es como las tallas de las tiendas de ropa. Que Cada cada marca, uno pone lo que le da la sí, gana. y cada Mm. marca tiene sus medidas. Entonces, las prendas de ortopedia solamente pueden recetarse desde atención hospitalaria. Sí. Sí que Concha nos dijo que en algunos, cuando ya es una enfermedad, digamos, no progresiva, sino que es una enfermedad crónica, ahí sí que ellos pueden recetar, pero porque al final es como cada 6 meses o cada año, pues le dan al botón y simplemente es ver que sigue con los Porque es mismos como un síntomas y tratamiento tal. crónico, ¿no? O algo así. Exacto, sí, sí, es como cuando te mandan paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Que a veces lo tienes cronificado. Pero sí, sí, desde aquí, pues eso, también decirle a las pacientes que sean pacientes, que hagan uso de la palabra y que muchas veces, ¿no? Hace relativamente poco hablé con unas chicas de Andalucía que exigían, es que claro, no nos hacen caso, digo, bueno, también hay que tener empatía que los recortes de la sanidad existen y que a veces si vas a pedir unas medias porque te vas a operar y tienes un grado 1, pues hay que entender que si tienes recortes presupuestarios o lo que sea, pues a lo mejor es más importante una persona con un linfedema que tiene quemaduras y tal. Hay veces que la empatía también tiene que ir de nuestra parte, desde aquí también un llamamiento, ¿no? A todas estas personas que dicen, es que no me hacen caso, bueno, cuestionate por qué no te hacen caso, qué es lo que está sucediendo, no es que sea tu culpa, sino quizás lo que tienes que hacer es apoyar a la sanidad, ¿no? Y que tengan más recursos para que nos puedan Asociarte. ayudar. Asociate, porque exacto, las asociaciones al final son las personas que estamos ahí, no es lo mismo presentarnos diciendo, oye, mira, somos 500 que diciendo somos 10.000. Ahí van a ver que es importante para nosotras, ¿no? Entonces, desde aquí a las pacientes afectadas o que tengas dudas de que puedes estar afectado o no y que van hablando pestes de la sanidad pública, que al final también ellos son trabajadores que intentan hacer todo lo posible por la salud, que además es una profesión que es vocacional totalmente. Yo los admiro porque yo no podría estar ahí paciente tras paciente con miles de enfermedades distintas
de su padre y de su madre, ¿no? Así que, igual que le dijimos también a Concha, hay que daros el valor que tenéis porque nos estáis ayudando a nosotras, una patología súper desconocida, con pocos medios en la mayoría de hospitales, y los que nos ayudáis hay que decir, oye, gracias, y no como, este es tu trabajo, ¿no? No, es su trabajo, pero... Y un poquito más. Y tienen más trabajo, ¿no?, que nosotras, y por desgracia no es una enfermedad mortal, o sea, que es muy jodida porque nos duele mucho y demás, pero también hay que agradecer el tiempo que nos dedicáis en informarnos, en informaros y en formar a los futuros, ¿no? Como estas personas que decías que han ido a este congreso que se llenó antes de anunciarse, ¿no? Eso es el interés, que realmente hay muchísimas personas y muchísimos profesionales que se están interesando en poder ayudarnos. Así que desde aquí, daros las gracias, y a las pacientes que por favor pues tengan también la empatía que pedimos, ¿eh? Que también, que esto muchas veces es de doble sentido, no es pedir, sino también hay que dar. Eso, que los pacientes tienen derechos también, pero también tienen deberes, ¿eh? Exacto. A veces nos olvidamos, y pacientes somos todos. Ahí está. Eso sí, es. sí. Pues Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí un domingo por la mañana. Te agradecemos mucho haber compartido todo esto con nosotras y con todas las mujeres que nos escuchan. A vosotras. Y gracias. Nada, a vosotras por la invitación, que ha sido un placer. Que ha sido un placer, nos encanta tener a profesionales como tú. Y bueno, a todos estos oyentes, Lipi oyentes y aliados que tenemos detrás de las ondas, pediros que no dudéis en compartir este episodio tan interesante con vuestros amigos, familiares y con toda la sanidad pública si hace falta. Si vais al médico y decir, oye, escucha el Lipi Podcast, el podcast con Elena Vaquero, que es muy interesante. Y bueno, también dejarnos reseñas, corazoncitos, estrellas ahí en la plataforma de podcast que nos escuchéis, para que así podamos tener más visibilidad y nos pueda encontrar más gente. Recordaros que estamos alojadas en iVoox, aunque estamos en un montón de plataformas de podcast, y para que nos podáis escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Elena. Chao. En el próximo capítulo estaré junto a la invitada para hablar de compresión y agua. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre lipedema en español.